Amigos y amigas inversionistas, bienvenidos a un nuevo episodio de Monopoly Channel. En este episodio vamos a hablar de un tema muy interesante que nos han preguntado mucho por nuestras redes sociales. ¿Qué pensamos que es mejor? ¿Una hipoteca a 15 años o a 30 años? ¿Y por qué? ¿Qué será mejor para los inversionistas? Entonces, hay muchos compradores de vivienda y muchos inversionistas que siempre se preguntan si deberían optar por un plazo hipotecario de 15 años o de 30 años. Hay muchos inversionistas que prefieren un término de 15 años y hay otros que prefieren de 30. El tema es que ambos están correctos. ¿Por qué? Porque en las finanzas y en el mundo de las inversiones inmobiliarias, del real estate, todo depende. ¿Y depende de qué? Del escenario específico. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ellos, más allá del hecho de que una hipoteca dura 15 años y el otro dura 30? Eso es lo que vamos a analizar en este episodio y cuáles son los beneficios y las desventajas de cada uno. Pero antes, tenemos que ver un tema muy interesante, que es el financiamiento inmobiliario, unas definiciones claves del financiamiento inmobiliario. Vamos a ver 4 definiciones claves que digamos que te van a aclarar un poquito el panorama para finalmente decidir si te conviene más un préstamo hipotecario a 15 años o a 30 años. Y lo primero, o el primer término, la definición clave que vamos a analizar es qué es la amortización. ¿Qué es una amortización? Una amortización es la reducción de la deuda durante un periodo de tiempo específico, ¿cierto? Cómo se va reduciendo la deuda que tienes con el banco o con el prestamista. Entonces, cuando se trata de hipotecas inmobiliarias de tasa fija, es decir, que la tasa no va a variar o no va a cambiar en el periodo del préstamo, el pago de una hipoteca siempre va a incluir algo que se llama el pago de intereses y también va a incluir algo que se llama el pago del principal o el abono a capital. Ese abono a capital es lo que básicamente reduce directamente el monto del préstamo. Entonces uno muchas veces, digamos que tiene una cuota hipotecaria mensual de $1,000 y uno dice, pero ¿por qué la deuda no se reduce en $1,000? Porque es que de esos $1,000 hay una parte que se va a ir a pagar intereses y hay otra parte que se va a ir a reducir el capital, pero los $1,000 no se van a ir a reducir todos el capital. ¿Queda claro? Entonces, por lo general, ojo, por lo general, en los préstamos hipotecarios, los primeros años de ese préstamo van a tener unos pagos de intereses muchísimo más altos. Es decir, si su cuota mensual, si su cuota hipotecaria mensual es de $1,000, al principio del préstamo, usted va a pagar mucho de esos $1,000 a intereses. Seguramente $800 se van a ir a pagar intereses. Y solamente $200 van a ir a pagar no, van a ir a reducir el capital. Por el contrario, durante los últimos años del préstamo se aplica lo contrario. De esos $1,000 de cuota mensual hipotecaria, $800 se van a ir a cubrir el capital y $200 se van a ir a cubrir los intereses. Muy bien. Continuamos. ¿Qué son estas siglas que vemos aquí? ¿Qué es el PIS? El PIIS. Entonces ya vamos a definir qué es esta sigla. La mayoría de las veces, ojo, la mayoría de las veces en la mayoría de los países latinoamericanos, no en todos, las hipotecas vienen con una cuenta de depósito en garantía. Esa cuenta de depósito en garantía es establecida por el prestamista. ¿Para qué es esa cuenta de depósito en garantía? Permite básicamente que a partir de esa cuota hipotecaria también se paguen los impuestos de la propiedad y las primas de seguro de la hipoteca, ¿cierto? Entonces la suma de esos componentes conforman la cuota o este acrónimo de principal, intereses, impuestos y seguro. Entonces, ¿qué es el PIS? Principal, intereses, impuestos y seguro. ¿Cómo así? Básicamente lo que estoy diciendo es que la cuota mensual hipotecaria que usted tiene que pagar se compone de un abono a capital,
un abono a intereses o un pago de intereses, un pago de impuestos y un pago del seguro hipotecario. Eso es un tema muy valioso al considerar las diferentes tasas de interés y las deducciones fiscales de cada opción de hipoteca. Pero entonces, vamos a ver otro término que también es muy importante. ¿Qué significa el ingreso operativo neto? ¿Qué es un ingreso operativo neto para un inversionista? ¿Por qué es importante? Entonces, para el inversionista inmobiliario, ojo, para el inversionista en bienes raíces, en real estate, ¿cierto? El ingreso operativo neto es muy importante, es uno de los factores claves de la inversión inmobiliaria y se rige por una fórmula muy sencilla, demasiado sencilla. ¿Cuál es esa fórmula? El ingreso operativo neto es igual a los ingresos de una propiedad, es decir, los ingresos por alquiler o por renta, como lo quieran llamar, menos unos gastos operativos. Esos ingresos de la propiedad obviamente provienen de ¿qué? De la renta del inquilino que está viviendo en la propiedad, ¿cierto? Del inquilino que está viviendo en la propiedad. Y los gastos operativos son los gastos asociados con la operación de la propiedad. ¿Qué son gastos operativos? Hombre, es muy sencillo. Listo, yo tengo que pagar una administración de una propiedad horizontal, ¿cierto? La administración que por lo general se paga si es un inmueble o un apartamento ubicado en una urbanización o en una unidad de apartamentos. Tengo que pagar unos impuestos si es que los impuestos ya no me los cobraron en la cuota hipotecaria. Tengo que pagar en algunos casos y en algunos países unos servicios públicos. Y aparte de eso, pues si yo estoy, digamos que trabajando o rentando mi propiedad a través de una inmobiliaria, pues tendré que pagarle a la inmobiliaria por administrarme el bien o el apartamento. Por lo general es más o menos el 10% de la renta. Eso es lo que llamamos los gastos operativos, gastos que están relacionados con la operación de la propiedad. Ahí no se incluyen ni una nueva cocina, ni un nuevo techo, nada de eso. Eso se llama el CAPEX o gastos de capital, que los vamos a ver enseguida. ¿Listo? Muy bien, entonces, ¿qué significa el ingreso operativo neto? Básicamente nos dice, venga, de las rentas totales del apartamento, ¿cuánto realmente me queda neto? ¿Por qué? Porque es que yo tengo que pagar unos gastos que ya sabemos que son administración, impuestos, servicios públicos, digamos que una cuota inmobiliaria, en muchos casos, si es que usted no desea administrar el inmueble por su cuenta. Muy bien, ahora, digamos que otro concepto importante es saber qué es el flujo de efectivo después del financiamiento. Uy, ¿cómo así que el flujo de efectivo después del financiamiento? ¿Eso qué es? ¿A qué hace referencia? Ya les voy a explicar. El flujo de efectivo después del financiamiento es un poquito diferente al flujo de efectivo estándar, ¿cierto? Porque el flujo de efectivo estándar simplemente calcula las ganancias netas cada mes, que es básicamente el mismo ingreso operativo neto. Pero esta métrica, es decir, el flujo de efectivo después del financiamiento, tiene en cuenta los gastos de financiación, es decir, tiene en cuenta el crédito hipotecario, el préstamo con el banco. Entonces, en este caso, debido a que estamos considerando dos opciones de financiamiento, una hipoteca a 30 años y una hipoteca a 15 años, es importante considerar el flujo de efectivo después del financiamiento, no antes, claro, para poder determinar cuál es el efecto realmente de la hipoteca a 30 años o a 15 años. Entonces tengo que tener en cuenta el efecto de ese financiamiento. Entonces eso le va a ayudar a usted a comprender el verdadero beneficio final de cada opción, cuáles son los beneficios de una hipoteca a 30 años y cuáles son los beneficios de la hipoteca a 15 años. Entonces, ¿cuál es la fórmula del flujo de efectivo después del financiamiento? Es algo muy sencillo. Tenemos unos ingresos operativos netos que los acabamos de calcular, ya sabemos cómo, y le vamos a restar unas reservas por gastos de capital, ¿cierto? O unas reservas por CAPEX, y le vamos a restar unos costos de financiamiento. Ya vamos a entender. Por CAPEX o por gastos de capital o por reservas de gastos de capital es básicamente presupuestar algunas reparaciones importantes que necesite la propiedad. Entonces, ¿cómo así? ¿Cuáles reservas? No, es que la propiedad hay que cambiarle el techo, a la propiedad hay que cambiarle una cocina, a la propiedad hay que cambiarle un baño, a la propiedad o al apartamento o a la casa hay que cambiarle un sistema de calefacción.
Entonces, todos los inversionistas, todos nosotros como inversores, tenemos que calcular esa reserva de gastos de capital o de CAPEX para nuestras propiedades antes de ir a comprar la propiedad. Tenemos que analizar y ver la propiedad y decir, vea, esta propiedad seguramente hay que cambiarle el techo dentro de 2 años. Entonces hay que empezar a hacer una reserva del arriendo para poder, cuando se necesite, ir a pagar la reconstrucción de ese techo, ¿cierto? Es muy importante prestar atención a ese CAPEX, a ese gasto de capital. Eso le va a ayudar a usted a comprender cuánto necesita ahorrar de ese arriendo mensual. Usted después de comprar una casa tiene que reservar dinero en efectivo para las reparaciones o para los reemplazos que tenga que hacer según el estado de la propiedad cuando usted la compra, ¿cierto? Muy bien. Y finalmente, pues los costos del financiamiento es básicamente la cuota hipotecaria que tengo que pagar, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se halla el flujo efectivo después del financiamiento? El ingreso operativo neto que acabé de calcular en el paso anterior, a eso le voy a restar unas reservas por gastos de capital que voy a definir yo como inversionista en base a mi experiencia, o si no tengo experiencia, puedo hacer uso de un consultor, de, de un contratista que me ayude, pues, digamos que a presupuestar cuáles deberían ser las reservas por gastos de capital. Y finalmente, le voy a restar los costos del financiamiento, que es básicamente la cuota hipotecaria. Muy bien. Ahora, ya para que entremos en calor, entremos en el tema que nos interesa, vamos a hablar de las principales ventajas entonces de una hipoteca a 15 años. Entonces, una hipoteca a 15 años puede ser una muy buena opción para usted según sean sus objetivos. Obvio, depende siempre de los objetivos. Y les voy a explicar por qué. Entonces, ¿cuál es la principal ventaja? Es que usted paga más rápido la propiedad. Usted es dueño total de la casa más rápido. Claro, el tiempo que le lleva a usted pagar una hipoteca a 15 años es significativamente mucho más corto. Pero hay algo importante a tener en cuenta, es que claro, usted digamos que el periodo es más corto, claro, son 15 años, yo pago la propiedad en 15 años, pero usted tiene que pagar unas cuotas mucho más altas. Sin embargo, esa desventaja pues de que tiene que pagar una cuota hipotecaria más alta, para algunos compradores o para algunos inversionistas, un préstamo de corta duración, como a 15 años, puede tener ventajas más allá de que simplemente tiene que pagar una hipoteca más rápido. ¿Y qué es? Que usted construye equity o capital mucho más rápido en la propiedad. Y esa es la segunda ventaja. Construir equity más rápido. ¿Cómo así que equity? Equity es básicamente el capital que usted va teniendo sobre la propiedad. Usted inicialmente seguramente va a tener un 20% de equity, que es el valor aproximado de la cuota inicial, poniendo que es el 20 o el 25%. Pero cada vez que usted da una cuota, cada vez que usted paga la cuota mensual, usted está aumentando su equity, porque parte de esa cuota mensual se está yendo ¿a qué? A cubrir la deuda. Entonces usted cada vez es más dueño de la propiedad, cada vez le quita porcentaje al banco y cada vez usted va siendo más dueño. Entonces, claro, si las cuotas, o digamos las cuotas no, si el término, ¿cierto? El tiempo del crédito es más bajo, pues usted más rápido va construyendo capital, ¿cierto? Y tercero, la tercera ventaja es que dado que las hipotecas a 15 años se pagan más rápido que los préstamos hipotecarios a 30 años, pues obviamente los bancos o las instituciones financieras consideran que esos préstamos son menos riesgosos de aprobar, es decir, tiene menos riesgo aprobar un préstamo a 15 años que a 30 años, porque el banco va a recibir el dinero más rápido. Entonces, desde la perspectiva de un prestamista o de una institución financiera, un banco comercial, menos riesgo, menos tarifas o menos comisiones, ¿cierto? Muy bien. Y cuarto, tasas de interés más bajas. Debido a que las hipotecas a 15 años son menos riesgosas, ¿cierto? Pues obviamente los bancos en las instituciones financieras establecen tasas de interés más bajas para préstamos con duración más corta en comparación con las hipotecas a 30 años. Entonces uno dice, ¿cómo así? O sea que si yo saco un préstamo a 30 años, la tasa de interés anual va a ser más alta que si lo saco a 15 años. Exactamente. ¿Y por qué? Por el riesgo. El banco sabe, venga, es que si yo presto, no sé, $1.000.000,
durante 30 años, eso tiene más riesgo que prestarlo durante 15 años. ¿Por qué? Porque recibo mi dinero más rápido. Entonces, si el préstamo es durante 30 años, su tasa mensual es del 5%. Pero si el préstamo es durante 15 años, su tasa mensual es del 3.5%. O sea que una ventaja de las hipotecas a 15 años es que tienen una tasa de interés más baja. Por supuesto, totalmente correcto. Ahora vamos a ver las ventajas principales de una hipoteca a 30 años. Entonces, el apalancamiento de bajo riesgo puede ser una muy buena opción, es decir, tomar una hipoteca a 15 años. Porque puede ser que usted está comprando su primer propiedad o que ya tenga experiencia como inversionista a largo plazo. Pero a pesar de que esas hipotecas a 15 años son menos riesgosas para los bancos, las hipotecas a 30 años son menos riesgosas para nosotros los compradores de vivienda. ¿Cómo así? O sea que cuando yo tengo una hipoteca a 15 años, tengo más riesgo que cuando tengo una hipoteca a 30 años. Totalmente cierto y ya van a entender por qué. O sea que para los bancos una hipoteca a 15 años es menos riesgosa que la hipoteca a 30 años. También. Es todo lo contrario. Una cosa es mirar la perspectiva del banquero y una cosa es mirar la perspectiva de usted como inversionista. ¿Cierto? Entonces, miremos el tema de los pagos mensuales más bajos, que es la principal ventaja. Unos pagos mensuales más bajos. Con un periodo de préstamo más largo, una hipoteca a 30 años, se obtienen pagos mensuales muchísimo más bajos que en una hipoteca a 15 años. ¿Por qué? Porque es que el monto del préstamo se distribuye durante más tiempo, estás dividiendo por más tiempo básicamente. No es lo mismo la cuota mensual de un préstamo a 15 años que la cuota mensual de un préstamo a 30 años. Entonces, claro, eso trae menos riesgo para mí como inversionista. ¿Por qué? Porque la cuota es más baja. Si la cuota es más baja, pues yo tengo menos riesgo. Hay más posibilidades de que la renta de mi inmueble pague la cuota hipotecaria. ¿Por qué? Porque la cuota es más baja, entonces yo asumo menos riesgo. Listo. Segundo, o la segunda ventaja de una hipoteca a 30 años son las mayores deducciones fiscales. ¿Cómo así que deducciones fiscales? Las deducciones fiscales son básicamente deducciones en impuestos. Hay algo que tienen que entender. Cuando ustedes adquieren una hipoteca y ustedes tienen que pagar mensualmente una cuota hipotecaria, el porcentaje correspondiente a intereses de esa cuota, es decir, si usted está pagando $1,000 mensuales y en ese mes $800 fueron a pagar intereses, a cubrir intereses, esos $800 son deducibles ante impuestos, ¿cierto? Es decir, la deuda no paga impuestos, básicamente. Entonces, claro, las deducciones fiscales de un crédito hipotecario a 30 años son muchísimo más grandes que las deducciones fiscales de un crédito a 15 años. Eso no es una ventaja pues demasiado importante, pero cuando ya usted tiene 5, 6 o 7 propiedades, ya sí es algo muy importante. ¿Por qué? Porque ya el gobierno va a empezar a convertirse en su socio, es decir, le va a empezar a quitar o a cobrar impuestos. Y entre más deducciones fiscales usted tenga, ¿cierto? Entre más ventajas fiscales o ventajas impositivas tenga, pues menos impuestos va a pagar. Entonces, claro, si usted tiene una hipoteca a 30 años, con toda seguridad que va a pagar menos impuestos que con una hipoteca a 15 años. Entonces, es algo que usted tiene que tener en cuenta al realizar el análisis. Y tercero, o la tercera ventaja de una hipoteca a 30 años es tener más ingresos mensuales disponibles para otras metas de ahorro o para consumo. Ya sea que usted esté invirtiendo por apreciación de la propiedad, es decir, por valorización del inmueble o por flujo de efectivo, pues una hipoteca a 30 años va a aumentar la cantidad de dinero disponible para ayudarlo a usted a alcanzar sus metas de ahorro mensual. Entonces el pago mensual de su hipoteca será considerablemente muchísimo más bajo para una hipoteca a 30 años que para una hipoteca a 15 años. Entonces, claro, como la cuota hipotecaria es más baja, usted logra ahorrar más dinero del arriendo. Claro, si por ejemplo usted tiene una propiedad que está arrendada en $2,000 y su cuota hipotecaria mensual es de 1,000, en este caso con una hipoteca a 30 años, entonces usted está ahorrando $1,000. Pero si su hipoteca fuera de 15 años,
la cuota mensual no sería de $1,000, sino de 1,500 por lo menos. O sea que solamente te quedarían libres mensualmente $500. Entonces, claro, si usted tiene una hipoteca a 30 años, usted va a tener más ingresos mensuales disponibles de la renta de ese inmueble. Pero entonces, como conclusión, ¿qué es mejor? ¿Una hipoteca a 15 años o una hipoteca a 30 años? Pues si ustedes entendieron bien el episodio, todo depende. ¿Por qué? Porque ambas hipotecas tienen ventajas. Entonces, ¿cómo definir si necesito una hipoteca a 15 años o una hipoteca a 30 años? Pues lo primero es que usted tiene que conocer sus metas y sus objetivos con esa propiedad. ¿Cuáles son sus objetivos con la propiedad? ¿Y cómo encaja eso en sus objetivos generales para su vida o para su jubilación? ¿Cierto? ¿Cuáles son realmente los objetivos con la propiedad? ¿Usted la quiere arrendar? ¿Quiere vivir en ella? ¿La quiere dejar de herencia para sus hijos? ¿Qué es lo que quiere con la propiedad? Hay que tener eso claro. Y segundo, hay que entender, bueno, ¿y cómo encajan esa propiedad o esa estrategia con sus objetivos de vida o con su jubilación? ¿Será que es que usted quiere una renta mensual para su jubilación? ¿O será que es que usted quiere que la propiedad se valorice porque más adelante necesita un dinero para irse a pasear con su esposa? Entonces, con una propiedad de inversión, seguramente usted desea más ingresos y más flujo de efectivo para cubrir sus gastos mensuales. Es decir, con una propiedad de inversión por flujo de efectivo, por renta. Entonces, en ese caso, una hipoteca a 30 años va a ser mucho mejor para usted. Si usted está invirtiendo en una propiedad para rentarla, no lo dude, la hipoteca a 30 años es lo mejor para usted. Pero si usted prefiere aumentar el capital o el equity en la propiedad rápidamente porque le quiere dejar a sus hijos de herencia la casa o porque quiere ser dueño de una propiedad, porque ya se quiere sentir el propio dueño, ¿cierto? Porque la necesita para apalancarse, es posible que usted desee una hipoteca a 15 años. Ah, ¿cómo así? O sea que si yo voy a invertir por renta, escojo una hipoteca a 30 años. Y si quiero una propiedad o quiero comprar una propiedad para yo vivir o para vivir de la apreciación de esa propiedad, es mejor una hipoteca a 15 años. Totalmente cierto. Pero ojo, es una muy buena idea o es un criterio necesario que usted tiene que considerar. Es, digamos que pensar qué cuota puede usted pagar o no pagar en el futuro. Porque si usted dice, listo, yo voy a utilizar un préstamo a 15 años, pero eso tiene repercusiones y consecuencias. Un crédito a 15 años tiene una cuota hipotecaria más alta. ¿Será que usted en el futuro sí va a ser capaz de pagar esa cuota hipotecaria? ¿O no? Muy bien. Ahora, hay un tema importante y es que usted puede considerar el cambio. ¿Cómo así que considerar el cambio? Mantenerse al tanto de los posibles cambios en su vida es muy importante en lo que respecta a sus finanzas y a sus decisiones de inversión. Por ejemplo, usted puede hacer un pago mensual muchísimo más alto para una hipoteca a 30 años. Usted, por ejemplo, tiene una hipoteca a 30 años y si usted decide, no, yo tengo más dinero, me está sobrando, haga un pago hipotecario más alto. Pero usted lo que no puede hacer, por ejemplo, es hacer un pago hipotecario más bajo en una hipoteca a 15 años. Entonces usted puede pensar, vea, es que si yo escojo una hipoteca a 30 años, la cuota es bajita. Si en algún momento yo quiero, yo puedo hacer unos pagos hipotecarios más altos. Pero si usted escoge una hipoteca a 15 años, cuya cuota hipotecaria es alta, usted no puede hacer pagos hipotecarios más bajos. El banco le deja a usted pagar más, pero no pagar menos. Y ahí es donde entra en juego la flexibilidad. Entonces, ¿cuál de las dos opciones es más flexible? Obviamente, la hipoteca a 30 años es mucho más flexible que la hipoteca a 15 años. Y además, si algo malo sucediera, que no es la idea pensar de forma negativa, pero si algo malo sucediera, como que de pronto a usted lo despidan del trabajo, que tenga un problema familiar, que tenga un problema de salud, ¿será que usted podría asegurarse de que usted y de que su familia son capaces de pagar la cuota? Entonces, esa es una consideración muy importante. Y al igual que otras formas de asegurar sus inversiones o sus ahorros, ¿cierto? Usted tiene que analizar su disponibilidad de caja. Es decir, venga, ¿será que yo sí voy a ser capaz de pagar eso en el futuro? ¿Cierto? Pero entonces, ¿qué pasa si su objetivo es liberar la propiedad de la deuda cuanto antes y evitar pagar muchos intereses? Ah, no, pues claro, no lo dude. La mejor opción es una hipoteca a 15 años.
Si usted va a invertir por flujo de efectivo, por renta, para vivir por renta de la propiedad, pues lógicamente la mejor opción va a ser la hipoteca a 30 años por flujo de efectivo. Pero si usted va a invertir porque quiere liberar la propiedad o dejar la herencia o vivir de la apreciación de la propiedad, pues lo mejor va a ser una hipoteca a 15 años. ¿Cuál es más flexible? Lógicamente, la hipoteca a 30 años. Pero es decisión de cada uno, por eso siempre les digo depende. Y finalmente, hay un tema importante que les quería aconsejar. Hay mucha gente que piensa en hacer pagos extra a una propiedad. ¿Cómo así que hacer pagos extra? Hacer de vez en cuando, cada 3 meses, cada 6 meses, hacer un pago extra a la propiedad. ¿Y por qué lo haría? Porque usted puede reducir, digamos que, el tiempo de la deuda. Usted puede tener una hipoteca a 30 años y hacer algunos abonos extra, unos pagos extra si usted lo desea, y eso reduce tanto el pago de intereses como el plazo del préstamo, ¿cierto? Entonces, si bien es posible que usted no pueda reducir el plazo del préstamo exactamente a 15 años, usted por ejemplo tiene una hipoteca a 30 años y puede hacer pagos extra, pues usted con esos pagos extra seguramente no va a reducir el plazo de la hipoteca hasta 15 años, pero sí puede reducir algunos años de préstamo haciendo pagos extraordinarios. Por ejemplo, supongamos que usted tiene un préstamo hipotecario a 30 años con pagos mensuales de $1,000. Si usted lo desea, usted puede realizar cuotas extra en algunos meses del año para reducir de esa manera el balance de la deuda directamente, porque es que los pagos extraordinarios son abonos directamente a capital. Y de esa manera usted está reduciendo el plazo del préstamo y finalmente el monto total de intereses que estaría pagando. ¿Cómo así? O sea que si yo hago un pago extra, reduzco el pago total de intereses que estoy pagando. Claro, totalmente, porque es que es un efecto de composición, ¿cierto? Digamos que en el interés compuesto, que así funciona, digamos que en el mundo financiero, los créditos hipotecarios, pues obviamente tiene un efecto muchísimo más grande si usted hace un pago extra. ¿Por qué? Porque está reduciendo el balance de la deuda, que es sobre el cual están cobrando los intereses. Pero ¿qué tiene que tener en cuenta? Que entre más rápido se lleven a cabo esos pagos extra en el préstamo, digamos, usted tiene un préstamo a 30 años. Si usted en los primeros 10 años hace pagos extra, tiene un efecto muy diferente que si hace los pagos extra en los últimos 10 años. Claro, entre más rápido haga usted los pagos extra, más grande va a ser el impacto en el crédito. Es decir, menos intereses va a pagar. Pero entonces saquemos una conclusión importante. Si usted desea comprar una propiedad para rentarla y para aprovechar el flujo de efectivo, lo mejor va a ser utilizar una hipoteca a 30 años. Si usted desea comprar una propiedad para vivir o para remodelarla y para venderla, lo mejor va a ser una hipoteca a 15 años. Ahora, ya que llegamos al final del episodio, quisiera recomendarles pues, a todos los que les gusta el tema inmobiliario, el real estate, la inversión inmobiliaria, ¿cierto? Vivir de ingresos pasivos, le recomiendo nuestro curso de Mr. Monopoly para invertir en bienes raíces. ¿Por qué se lo recomiendo? Por las siguientes cuestiones. Primero, el costo es supremamente bajo en comparación con las horas de curso que van a recibir. Son 90 horas de curso que pueden hacerlas desde donde quieran, cuantas veces quieran. Segundo, el Real Estate Analyzer. El Real Estate Analyzer es un programa financiero, una estructuración financiera realizada por nosotros, el equipo de Sociedad de Caballeros y Cómo Jugar Monopolio, para ustedes, para que ustedes no tengan que estar pensando, uy, pero ¿cómo manejo Excel? Uy, pero yo no me sé las fórmulas, uy, pero yo no sé manejar nada de Excel. Nosotros ya lo tenemos diseñado para ustedes. No es sino que introduzcan datos automáticamente y él calcula todo automáticamente. Hace proyecciones financieras, el valor del dinero en el tiempo, interés compuesto, interés simple, proyecciones de propiedades comerciales, propiedades unifamiliares. O sea, es increíble. Flujo de efectivo descontado, tasa interna de retorno modificada, valor presente neto, valor presente. Van a entender todos esos conceptos de matemáticas financieras que se necesitan para invertir en bienes raíces y de la forma más simple. Ustedes ni siquiera van a tener que utilizar una calculadora. Nuestro programa financiero es increíble. Tercero, casos de estudios reales. Son 4 casos de estudios reales, ¿cierto? Donde nos dedicamos a explicarles a ustedes desde una perspectiva real, ¿cierto? Desde una propiedad real que existe en la vida real, cómo fue que realmente fue evolucionando la propiedad, cómo calculamos las tasas de rentabilidad, cómo calculamos las vacancias, cómo calculamos cómo voy a, digamos que a recibir yo mi dinero cuando venda la propiedad,
cuál es mi estrategia de salida, por qué vale la pena comprarla ya, en qué momento del tiempo debería yo vender la propiedad. Eso es algo supremamente importante para un inversionista inmobiliario. Ahora, cuarto, módulo de conceptos financieros. El segundo módulo del curso es un módulo de conceptos financieros relacionados con la inversión inmobiliaria y van a aprender todos los ratios necesarios que uno tiene que medir, ¿cierto? Por ejemplo, el ratio precio-ganancias o el ratio, digamos, el ratio de cobertura del servicio de la deuda, el ROI, la tasa interna de retorno, la vacancia, el ingreso operativo, el flujo de efectivo descontado. Van a entender, son como en total 46 conceptos financieros que ustedes necesitan entender en la inversión inmobiliaria. Muy bien. Ahora, módulo de financiación. Hombre, todos ustedes necesitan entender cómo es la financiación inmobiliaria, cómo es que los bancos me financian a mí mi propiedad y por qué, qué condiciones tiene que tener mi propiedad y por qué. Si un banco me dice que no, entonces ¿a quién debo recurrir? ¿Y por qué? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cuál es la tasa de interés más alta en el mercado? ¿Quién me la ofrece? ¿Por qué me la ofrece? ¿Cuáles son las garantías en un préstamo hipotecario? Todo eso lo necesitan entender. Ahora, módulo de negociación. Van a entender, hombre, cómo negocio yo la propiedad, cómo negocio yo la propiedad. Si la propiedad vale tanto, ¿cuánto debería ofertar? ¿Y por qué? Si la propiedad tiene estas condiciones, ¿cuánto debería ofertar y por qué? ¿Quién debería ofertar primero? ¿Cuáles son los beneficios de ofertar primero o ofertar después? ¿Cuáles son los beneficios de negociar con un vendedor? ¿Cuáles son los beneficios de negociar con un asesor hipotecario? ¿Cierto? Ahora, módulo de negociación. Bueno, ya se los dije. Módulo de administración. Todo el mundo necesita saber cómo voy a administrar la propiedad. Hombre, ¿será que se la entrego a una compañía inmobiliaria que administre la propiedad o no? ¿Será que más bien lo pienso, la administro yo, ¿cierto? Y analizo yo pues todos los temas de reparaciones, consigo contratistas y me gano el dinero yo. Es algo muy importante. Ahora, módulo de mercado. Hombre, es que los bienes raíces tienen un contexto integrado a las ciudades, a las economías de los países. Entonces, ¿cómo aprendo a leer el mercado? ¿Cómo aprendo a saber cuándo los empleos están llegando, cuándo los empleos están yendo, cuándo una ciudad tiene un potencial de crecimiento? ¿Cómo leo las tasas de natalidad para decidir dónde invertir y en qué sector? ¿Cuáles son, digamos, que algunos criterios importantes de ciudad que necesito tener en cuenta para que mi sector se desarrolle como debe de ser? ¿Qué componentes urbanísticos tienen que existir en el sector? ¿Cierto? Muy bien, de eso se trata. Entonces, les aconsejo que vayan al curso, les aconsejo que intenten al menos aprender, esa es la idea. Es un curso supremamente económico, es un curso de 90 horas que ustedes lo desarrollan por lo generalmente entre 3 y 4 meses. Entonces es supremamente importante. Tienen un certificado, se les va a entregar su certificado, se les entrega el Real Estate Analyzer para que ustedes analicen la propiedad que necesitan. Entonces los espero en el curso. Tienen inclusive sesiones de preguntas, nos pueden escribir en los comentarios y tratamos de resolver esas dudas para ustedes. Listo, hasta que llegó este episodio, espero que les haya gustado y espero encontrármelos en el curso de Mr. Monopoly para invertir en bienes raíces. Un saludo a todos.